Muy buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy vamos a revisar la guía número 11 de Lenguaje 1, que se denomina Técnicas Narrativas Contemporáneas. Vamos a compartir la información. En primer lugar, ahí está. Vamos a darle pantalla completa. Ahí está. Vamos entonces con estas técnicas narrativas contemporáneas. En primer lugar, ¿cierto? Señalarles que al inicio del siglo XX, y eso ustedes lo deben saber por los conocimientos que tienen de historia universal, ocurrieron una serie de sucesos, una serie de hitos que hacen cambiar la perspectiva de la realidad. El siglo XIX, en términos literarios, fue un siglo bastante realista. Ahora, con el paso al paso del siglo XX, estos hechos que están ahí en pantallas, como el psicoanálisis freudiano, la teoría de la relatividad de Einstein, el fascismo y el marxismo como ideas totalizadoras, el desarrollo del cine y ya la presencia de la fotografía, la revolución rusa y mexicana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el existencialismo hacen dar un giro importante a cómo nosotros vemos la realidad y evidentemente es cierto que a la literatura. Veamos en primer lugar, ¿qué pasó con la psicología? Bueno, la psicología de Sigmund Freud y el psicoanálisis tienen una gran influencia en las letras y sobre todo en la narrativa contemporánea, porque estos nuevos descubrimientos del consciente, del subconsciente, del inconsciente, evidentemente hace que, por ejemplo, aparezca como técnica narrativa el monólogo interior y el fluir o corriente de la conciencia. Lo mismo ocurre con la teoría de la relatividad de Einstein, en donde se plantea, ¿cierto?, que el tiempo y el espacio no son abordados de manera lineal en el caso puntual de la literatura, y hace también que de alguna manera el carácter omnisciente del narrador se vaya perdiendo. Una omnisciencia que estuvo muy marcada durante el siglo XIX. Los estudiosos y teóricos de la literatura, haciendo una especie de analogía, han señalado que el narrador hasta el siglo XIX al lector lo tomaba de la mano y lo ayudaba a cruzar la calle y lo dejaba instalado prácticamente en la otra vereda, ¿no? De manera protegía al lector. Había muchos recursos para que el lector no se pierda en la lectura. Sin embargo, eh, siguiendo con la analogía, ellos mismos señalan que en el caso, por ejemplo, del narrador contemporáneo, efectivamente te toma de la mano y te dice que te va a hacer cruzar la calle, sin embargo te dejan en el medio de la calle. ¿Eh? Y ahí es donde usted como lector o lectora tiene que utilizar todas sus competencias lectoras para poder interpretar cabalmente la obra. En cuanto al fascismo y al marxismo, ustedes saben, ¿cierto?, que son ideologías que aparecen en el siglo XX y que en una primera mirada están en pugna. Y eso también exige una definición de los artistas. Básicamente, los artistas en general se inclinaron más por el marxismo que por el fascismo. La fotografía que ya existía, pero que tuvo un importante auge durante el siglo XIX, y el cine también influyen bastante en esta nueva manera de hacer literatura. Porque las técnicas propias del cine, como por ejemplo el montaje, se incorporan a la literatura, lo que complica un poquito la lectura. Y lo mismo pasa con la perspectiva. ¿Se acuerdan que nosotros cuando revisamos la perspectiva del narrador, que podía ser una perspectiva dependiendo de si quién narraba, si es un personaje que se encuentra dentro de la historia, un personaje que está fuera de la historia o
un propio narrador omnisciente, la focalización interna, externa o focalización cero. Bueno, eso es influencia básicamente del cine en la literatura. Las guerras mundiales, evidentemente, ¿cierto? La primera en el 1914 y la segunda en 1939, hacen que tienen una gran influencia específicamente sobre las temáticas que tratan los autores. Yo me imagino que haber vivido en esa época fue no solamente convulsionado, sino que fue un golpe potente. ¿Mm? Y eso evidentemente es cierto que se deja traslucir en la manera de ver el mundo, un mundo bélico, con guerra, con destrucción, etc. Y finalmente el existencialismo, que surge básicamente a propósito de las guerras mundiales. Este movimiento filosófico y humanista plantea varias ideas nuevas, que es el absurdo de vivir, la significancia o la insignificancia que nosotros tenemos como seres humanos, el dilema de la guerra, el tema del tiempo y la libertad, y la relación que se establece entre el ser humano y la deidad, la relación entre hombres y mujeres con Dios. Vamos directamente ya a una de las técnicas que vamos a trabajar, que es la técnica del montaje. Y esta técnica en el cine, el montaje usado para representar ya sea el movimiento espacial o el movimiento temporal. En el caso de la literatura, adquiere un carácter de recurso estético y consiste, como se señala ahí, en yuxtaponer los planos narrativos, ya sea manteniendo la unidad de espacio y que la narración se proyecte a circunstancias cronológicas diferentes, o bien que se representa una variedad de situaciones producidas simultáneamente en espacios distintos. Esto es muy sencillo revisarlo en el cine, cuando distintas escenas que se dan en el mismo tiempo se van contando, se van mostrando en forma paralela. En la literatura cuesta un poquito más reconocerla, y en este caso cuesta más todavía porque en el caso de el fragmento que está en pantalla, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, cuesta un poco más porque también no solamente hay yuxtaposición espacial, sino que también yuxtaposición de carácter temporal. Y veamos lo que está en amarillo ahí, el diálogo entre Santiago y Ambrosio, pero en el tiempo presente. Ahora, ¿cómo yo lo descubro? Por la forma verbal. Dice, te voy a hacer una pregunta, dice Santiago, ¿tengo cara de desgraciado? ¿Mm? ¿Pero qué pregunta? Dice Ambrosio. Claro que no, niño. Quiere decir que los desgraciados no tienen cara de desgraciado, Ambrosio, dice Santiago. Eso se da en un tiempo y en un espacio. El color rojo que está planteado ahí es el diálogo que se produce entre Santiago y Popeye, pero en el pasado. ¿Mm? Y yo te voy a decir una cosa, dijo Popeye. ¿Tú no crees que nos fue, perdón? ¿Tú no crees que nos fue a comprar las Coca-Colas de puro zapa, como descolgándose a ver si repetíamos lo de la otra noche? Tienes la mente podrida, pecoso, dijo Santiago. Está bien, la Chola es una santa y yo tengo la mente podrida, dijo Popeye. Vamos a tu casa a oír disco, entonces. La ATT no está en la casa, dijo Santiago. Se fue a la Bermú con amigas. La Bermú es el cine. Oye, no seas desgraciado, flaco, dijo Popeye. Me estás mintiendo, ¿no? Tú me prometiste, flaco. Y el diálogo en verde, que representa el diálogo entre Fermín y Ambrosio, otro personaje, Fermín, también en el pasado. Lo hiciste por mí, dijo don Fermín, por mi negro, pobre infeliz, pobre loco. Le juro que no, niño, se rió Ambrosio, se está haciendo la burla de mí. ¿Mm? Se dan cuenta de la complejidad que tiene esto. Si nosotros lo leemos de manera lineal nos perdemos. Por eso que está planteado ahí con color rojo, verde y amarillo, para entender que hay montaje. En el caso del monólogo interior, ¿ya? Y el fluir de la conciencia, y también hay otro concepto que es el soliloquio. Antes de revisar el monólogo interior, aclararle un aspecto. Nunca han habido acuerdos concretos si el monólogo interior y el soliloquio son o no lo mismo.
Hay algunos autores, y que nosotros vamos a presentar solamente monólogo interior, que dice que soliloquio y monólogo interior son exactamente lo mismo. Así lo entiende la PSU, así lo entiende el DEMRE. Perdón, porque en ambos casos hay una verbalización de los contenidos mentales del personaje, el personaje habla consigo mismo, son ordenados, son organizados, hay coherencia y también hay cohesión. Hay algunos autores que dicen que monólogo interior y soliloquio son distintos por la temática que tratan. En monólogo interior, el personaje hablaría de sus sentimientos y emociones, y en el caso del soliloquio hablaría, ¿cierto?, argumentalmente sobre algún suceso actual. Nosotros vamos a revisar el concepto de soliloquio porque es una técnica que en el teatro sí se diferencia, cuando veamos género dramático. Vamos entonces con el ejemplo y tenemos que está tomado de Virginia Woolf, Las olas, un fragmento, y dice: ahora envolveré mi angustia en el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo. Ahí yo destaqué: ahora envolveré, un personaje, ¿cierto?, que habla en primera persona. Y si ustedes se fijan, no le habla a nadie, ella habla consigo misma. Dice: y la angustia quedará aprietamente apretujada en una pelota. Sola iré al bosque de hayas antes de clase. Yo deduzco que es una joven. No me sentaré a la mesa para hacer sumas, no me sentaré al lado de Ginny, no me sentaré al lado de Lowe's. Cogeré mi angustia y la dejaré sobre las raíces, bajo las copas de las hayas. La examinaré y la cogeré con las puntas de los dedos. No me descubrirán. Comeré nueces y buscaré huevos entre las zarzas. Se me amasacotará el cabello, dormiré bajo un arbusto, beberé agua de charca y allí moriré, ¿cierto? Estamos en presencia en la interioridad de este personaje que no le habla a nadie excepto a ella misma, y en donde, si bien es cierto, señala qué acciones va a realizar, están empujadas por los sentimientos y las emociones. En el caso puntual del fluido corriente de la conciencia, se pretende acá, gracias a las técnicas psicoanalistas, descubrir la memoria más profunda del ser humano. Una memoria, ¿cierto?, un tanto caótica y que se refleja en textos que son desarticulados en cuanto a organización sintáctica. A veces están alterados los signos de puntuación, o como en el ejemplo de ahí de James Joyce, Ulises, hay ausencia de los signos de puntuación, lo que atenta no solamente a la coherencia del texto, sino también a la cohesión. Ahora, tienen una razón de ser, y es justamente, como se los dije recién, es conocer la interioridad más profunda del personaje, que evidentemente tendrá alguna razón dentro de la historia. Veamos lo que dice: yo le hice que se declarara. Sí, primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca, y era año bisiesto, como ahora. Sí, ahora hace 16 años. Dios mío, después de ese beso largo, casi perdí el aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, eso somos todas. Se dan cuenta la ausencia de puntuación que hace incluso compleja la lectura. Pues bien, así es probablemente nuestra conciencia más profunda, un tanto caótica y desarticulada. Vamos con el último concepto, que es la intertextualidad. La intertextualidad es un diálogo que se produce entre una obra y otra, un diálogo consciente. No se trata acá de copia ni de plagio. Ahí justamente está este vínculo entre textos que pueden ser literarios o bien pueden ser de la cultura popular. Por ejemplo, hay un grupo chileno, en este minuto no recuerdo el nombre, que hizo una cumbia que se llama Los 100 años de Macondo, y en esa cumbia nombra a varios personajes de 100 años de soledad, la obra de García Márquez. Ahora, es importante entender también que yo voy a descubrir que hay intertextualidad cuando tengo un poquito de conocimiento general
Si yo no he leído nunca Cien años de soledad, nunca he escuchado de Macondo, ni tampoco de Gabriel García Márquez, a mí como lector o como escucha me va a ser imposible establecer el vínculo. ¿Mm? Es necesario ahí un grado de cultura general para nosotros poder comprender qué quiso hacer el autor. Como en esta imagen, por ejemplo, si yo no he leído El Principito, este cuadro, estas dos personas no me dicen nada. Pero claramente El Principito es uno de los personajes de la literatura mundial que es conocido por prácticamente todos. Y ahí tenemos esta imagen del Principito, me lo imaginaba un poquito más delgado, pero ahí está, un niño. Y el autor que quiso hacer este diálogo intertextual le puso ahí el finalcito, aludiendo, ¿cierto?, a que hay un hombre viejo con bastón y calvo ya, ¿cierto?, pero que conserva de alguna manera los rasgos esenciales de la niñez. Y vamos con este ejemplo. Nuevamente aquí aludo a que si yo no conocía la rima eh, 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, la obra de Parra no me va a decir absolutamente nada. Les comento, cierto, que Gustavo Adolfo Bécquer, tal como se lo he señalado, es un autor romántico del siglo XIX, y que para él el tema amoroso era bastante potente. Siempre estaba escribiendo al amor, lo que probablemente a Parra no le gustaba mucho. En una declaración, Parra dijo que Bécquer era un autor ciútico. Veamos lo que dice Bécquer. Y dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Aquí claramente el poeta se dirige, probablemente, el hablante lírico se dirige probablemente a una mujer, en donde finalmente, como raya para la suma, le dice, bueno, tú eres poesía. Entendiendo, ¿cierto?, que quiere alabarla con ese término. Parra en el año 72 hizo una exposición a la que le denominó Artefactos. Y si ustedes no sé si se fijan bien acá, eh, este artefacto de Parra está hecho sobre un plato de cartón como los de cumpleaños. Pues bien, y escribió ahí, y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. ¿Mm? Como clara alusión a establecer el diálogo con la, con la obra que había hecho Becker en el siglo XIX. Parra le responde en 1971. Si yo no he leído a Becker, ni conozco esa rima, claramente no me va a decir nada lo que quiso decir Parra. Pues bien, entonces yo como siempre, estimados, los dejo invitados para que revisen la guía número 11 del lenguaje 1, léanlo porque hay un ejemplo ahí de intertextualidad que es bastante interesante. El paralelo y el diálogo que se produce entre la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y también la teoría de Dulcinea escrita por Juan José Arreola. Bien, los dejo entonces enviándoles un abrazo fraterno a cada uno, cuídense.